Hola amigos de YouTube, dando continuidad a la gestión de los indicadores del Plan Estratégico de Seguridad Vial, en el video o en el contenido de este video vamos a ver el indicador número 5, que es el cumplimiento de actividades del plan anual. ¿Listo? Bueno, recordemos que estos videos lo estamos haciendo con este archivito. Entonces es simplemente un archivo de Excel donde usted oprime un botón y llegamos a la gestión de cada uno de los 13 indicadores que compone el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Dependiendo el nivel de su Plan Estratégico de Seguridad Vial, es la cantidad de indicadores que deben gestionar. Así que ustedes tienen que tener muy claro si están dentro de un básico, si están dentro del estándar o si están dentro del avanzado para gestionar estos indicadores. ¿Listo? Vamos a entrar al indicador número 5, PIN. Listo, oprimimos en el botón del indicador número 5 y nos lleva aquí cumplimiento de actividades, así se llama ese indicador. La meta la tenemos en un 100%. Recordemos que al registrar acá, o sea, al escribir acá 100, esto se nos va a ver reflejado en esta línea punteada del gráfico, vea, 100. Si por ejemplo nosotros acá le bajamos, que nos vamos a poner una meta de que 80, pues entonces se nos va a bajar aquí a 80. ¿Listo? Eso es para que ustedes lo tengan en cuenta si están orientándose para hacer sus indicadores por medio de este archivo, para que ustedes lo puedan estructurar de esa forma. Esto no es camisa de fuerza, para que cualquier persona lo pueda elaborar al gusto de cada quien. ¿Listo? Bueno, frecuencia de seguimiento de este indicador es un seguimiento trimestral acumulado anual, ¿sí? Y pues la fuente de los datos es de acuerdo con las actividades que ustedes vayan realizando. Díganme si en la caja, escríbanme en la caja de comentarios si realmente ustedes ya han comenzado a hacer actividades dirigidas al Plan Estratégico de Seguridad Vial. Lo digo porque esto es algo que está cogiendo como a mansalva a muchas personas, porque primero nadie se quiere hacer responsable de quién va a liderar el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Al menos eso es lo que uno medio percibe en el ambiente, y le están dejando esta responsabilidad a la persona de seguridad y salud del trabajo. Veas en el video donde dicen quién puede ser el líder de seguridad y salud, el líder del Plan Estratégico de Seguridad Vial y no exactamente tiene que ser la persona de seguridad y salud del trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo es el método para calcular este indicador? Este es muy fácil, ¿sí? Realmente es el número de actividades que se ejecutaron en un periodo de tiempo, que en este caso es trimestral, ¿sí?, sobre las actividades que se programaron en ese mismo periodo de tiempo, ¿sí? Como es trimestral, pues acá están las tres, están los 4 cuadrantes, por llamarlo así: primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Y aquí ustedes simplemente registran las actividades ejecutadas versus las programadas. Entonces vamos a escribir por ejemplo aquí las ejecutadas. Vamos a decir que ejecutamos 10. Aquí sobrepasamos, quise hacerlo así, vea. Ejecutamos 10 y programamos 4, a ver qué me salía, vea, 250%, o sea, hicimos más de lo que teníamos que hacer. Entonces quería hacer ese ensayito, vea, la meta estaba en 100 y quedamos al 250% de cumplimiento. Pero vamos a poner acá 10 y aquí vamos a poner 10, es decir que planeamos 10, hicimos 10. Algo más real es que planeamos 10, hicimos 6, por llamarlo así. Estamos en un 60%. Yo les muestro esto en la imagen para que ustedes vean el comportamiento del gráfico, cómo cambia al registrar aquí las actividades. Entonces ustedes simplemente se van a su cronograma de actividades, hacen un seguimiento, dicen, bueno, en este primer trimestre de las 10 que planificamos hicimos 100, estamos en un cumplimiento en este primer trimestre del 60%, y eso es lo que arroja como tal este indicador. A continuación, bueno, aquí ustedes ya hacen el segundo semestre, el segundo trimestre y así sucesivamente. Vamos a jugar un momentico con este, digamos que 4, hicimos 4. Vea que aquí ya en este segundo trimestre ya mejoramos, que es la idea.
Y de aquí de 8 hicimos 7. Y de 10 hicimos 8. Así sería como tal el comportamiento viéndolo desde un punto de vista de gráfico. Y aquí tenemos nuestra meta, que es del 100%. Aquí van en estos cuadritos donde ustedes pueden registrar los análisis de los resultados. Ya depende de cada empresa. Ustedes van registrando ahí qué análisis ven, observan de estos resultados y el plan de acción correspondiente del por qué no se cumplió. Aquí al 100, aquí al 100 y aquí al 100, dependiendo cada plan de acción del cada trimestre que están ustedes analizando. Ahí les muestro otra vez el formatico, y si les gustó el contenido de este video los invito a suscribirse al canal, darle like y compartir esta información. Chao, chao.